Bien, Dios es bueno, Dios es fiel. A ver eso. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Están seguros? Dios es bueno, Dios es fiel y Dios quiere bendecirnos. El propósito de Dios al crearnos es bendecirnos, porque Dios es un Dios de bendición. Él es un Dios de bendición. Toda la Biblia, tu Biblia, del Génesis al Apocalipsis, lo que habla es de una relación de amor profundo, muchas veces no retribuido de parte de la humanidad hacia Dios. Pero eso es la historia bíblica. Lo que hay ahí es una relación de amor. Nos dice que Dios ama a la humanidad, te ama a ti, me ama a mí, y que es fiel. Y Él desea que podamos disfrutar de lo que significa el poder vivir esta bendición de Dios. No es lo que el padre le dice al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo: hijo, todo esto es tuyo. O sea, ¿por qué no lo ocupaste? Ahí claramente queda demostrado que Dios es bueno, que Dios es fiel y que tiene una cantidad de mesas puestas delante de nosotros, como dice David: aderezas mesas delante de mí, aún en presencia de angustiadores. Ahí están. Pero el problema es que tenemos que aprender a ver la bendición y a tomar la bendición de nuestro Dios. Dios quiere bendecirnos. Y sin darnos cuenta, yo me imagino que ninguno de nosotros quiere así, sin darnos cuenta, nosotros los cristianos somos el principal escollo por los cuales no disfrutamos de la bendición de Dios. A veces es porque desconocemos lo que Dios tiene para nosotros. Otras tantas veces porque decidimos ignorarla. Y las más de las veces probablemente es porque estamos tan influenciados del mundo que vivimos, que en lugar de tomar decisiones con nuestro Dios, tomamos decisiones de acuerdo a cómo lo toman todos los demás. Somos cristianos, pero no vivimos bajo las leyes del reino. Vivimos bajo las leyes humanas. ¿Te has dado cuenta de eso? Que hay dos reinos. Tú vives en dos reinos. Aquí vives en el reino de Chile y tiene su constitución y todo eso, y tenemos como cristianos obedecer. Pero hay otro reino que es el reino de Dios. Y los cristianos tenemos que decidir por cuál vamos a vivir. Nosotros somos llamados a vivir por las leyes del reino de Dios. Y dentro de ellos, por supuesto que está respetar y amar el país donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos tiene. Quiero hacer 3 aclaraciones con respecto a lo que voy a compartir esta mañana. Primero, decir que esta es una de las predicaciones que como iglesia y como pastor uno tiene que repetir de tanto en cuanto. Y uno repite de tanto en cuanto, ¿por qué? Porque en primer lugar, las verdades profundas de Dios para que penetren en el alma son repetitivas. Si ustedes se dan cuenta, Jesús a los discípulos varias veces les repitió algunos tipos de enseñanzas. Las más duras, las que más nos cuesta, Jesús les repetía y de repente ya decía: ¿hasta cuándo voy a soportaros? Yo todavía no llego a ese límite, pero algún día puede ser. Así que estoy repitiendo para no tener que decir eso. Y en segundo lugar, porque hay personas nuevas que no la han escuchado nunca, esta predicación, y necesitan entender lo que Dios tiene para sus vidas y vivir bajo los principios, bajo las normas del Señor. Lo segundo que voy a decir de la enseñanza de esta mañana, que no es de las predicaciones más populares. No de las predicaciones que hablan sobre sanidad física, sanidad emocional, sobre propósito, sobre la gracia de Dios, sobre ser hijo, sobre el propósito de la vida, donde normalmente cuando pasa eso la recepción es tremenda. O sea, la recepción se nota. La gente queda contenta, muchos pasan adelante si hay un llamado y uno los ve llorar y quebrantados y Dios viene y todos lloramos y nos abrazamos. No es ese tipo de predicación, así que no esperes llorar hoy día. Cuando hay ese tipo de predicaciones, los pastores, quienes predicamos, quedamos como pechuga de pato, porque todo el mundo está feliz y si la gente pudiera te toman anda y te lleva el auto. Pero si la predicación es sobre discipulado, si es ser como Jesús, sobre obedecer a Dios, o cambiar tus malas costumbres o arrepentirte de algo, ya no es tan así. Por experiencia, el comentario con este tipo de predicación al final es, cuando hay comentarios, es algo como esto: estuvo bueno. Fue fuerte, fue duro. Tercera cosa con respecto a esta predicación. A algunas personas les despierta pensamiento. Están escuchando y están pensando. En lugar de estar atentos, están pensando. Sobre todo cuando la predicación tiene que ver con finanzas en el reino de Dios. Cuando hablan de finanzas, inevitablemente hay comentarios como estos: ya van a hablar de plata. O van a pedir plata, deben estar necesitando dinero. O algo como esto: ¿para qué quieren tanta plata? Tal vez tú no tienes estos pensamientos y si no los tienes no te sientas aludido, no es para ti. Yo los tuve por mucho tiempo. Cada vez que alguien se paraba adelante, escuchaba la palabra de dinero, finanzas, yo ya estaba cerrado. Ya estaba esperando que al final me van a pedir plata. Dios me cambió. Realmente el Señor me cambió. Y para que puedas dejar atrás cualquier otro pensamiento, vamos a orar.
Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas, que Él use esto para bendecirnos, bendecir nuestras vidas, bendecir la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta iglesia. Señor, te pedimos, Dios, que tú sigas obrando como lo has hecho y aún queremos más de ti. Señor, yo te pido que la bendición tuya, prometida tantas veces, una y otra vez en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sea derramada sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo primero que tengo que decir esta mañana es que Dios no necesita tu dinero. Quiero repetirlo. Dios no necesita tu dinero. Él no necesita nuestro dinero. La verdad que vamos a orar esta mañana es por tu propio bien. Es por mi propio bien. No tiene que ver con la necesidad nuestra. Dios no necesita que le demos. Él es Dios. ¿Qué le vamos a dar? Antiguamente había una canción. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo decir? Si todo lo tienes tú. No, Él no necesita nada de lo que nosotros vamos a enseñar. Pero somos nosotros los que necesitamos la bendición de Dios. Es al revés. Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros necesitamos que Dios nos bendiga. Y ese es el concepto, es el hecho concreto. Lo he dicho muchas veces. En la Escritura hay más de 500 versículos que se refieren a la oración. Más de 500 versículos que se refieren a la oración. Hay más de 500 versículos que hablan de la fe. No sé si tú sabías, pero 16 de las 38 parábolas de Jesús hablan del dinero y las posesiones. Posesiones reales, materiales. No es espiritual, es material, es como esto, estoy tocándolo. 16 de las 38 parábolas de Jesús hablan de eso. Pero hay más de 2000 versículos que hablan del dinero y las posesiones. Por algo será. Por algo será. 4 veces la oración, 4 veces la fe, el Señor y la Biblia habla del dinero y las posesiones. Y eso ya tiene que hacernos cambiar el parámetro de cómo vemos el dinero y las posesiones. Es claro que lo que decidamos o que hagamos con los recursos económicos que Dios nos permite administrar, que Dios nos permite tener, va a marcar nuestras vidas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si logramos ver que para Dios esto es tan importante, nuestra vida va a ser cambiada si entendemos el propósito que Dios tiene a través de eso. El dinero que hacemos de nuestras posesiones, riqueza o lo que tú tengas, se transforma en un verdadero examen para nosotros de cómo está nuestro corazón, qué es lo que realmente hay en él. Si hay algo que es difícil para nosotros los cristianos, entregar, manejar, permitir que Dios sea Dios, es en esto. ¿Sí o no? No hay amén. Es difícil, es difícil. Un día escuché a un coordinador orar algo que realmente me impactó porque no lo había escuchado ninguna otra persona. Dijo, mientras oró, dijo, Señor, perdóname por pensar y calcular lo que voy a echar en la ofrenda, cuando tú eres más grande que eso. Realmente este hombre realmente entiende, realmente sabe de qué se trata. No es un tema de cálculo, es un tema de corazón, es un tema de fe. Amén. Menos mal, tan atentos. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: si no tiene que ver contigo, no te sientas aludido, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¡Wow! ¡Qué duro! Uno dice instintivamente, yo no soy ese. Preguntémosle al Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Porque es engañoso. El problema es que no se trata de maldad per se, se trata de engaño. Y sabemos quién está detrás del engaño. Quién es llamado en la palabra de Dios como el engañador. Lo tenemos sumamente claro. El problema es darse cuenta que estamos siendo engañados. Ese es el gran desafío. Antes de seguir adelante, quiero eliminar más bien algunos conceptos erróneos que son verdaderas trampas, que están muy arraigados en los cristianos. Esta predicación está enfocada en los cristianos, que hacen que la bendición de Dios sobre nosotros sea retenida. Lo primero es que pensamos que cuando la palabra de Dios o un predicador o un discipulado habla de bendición, estamos pensando solamente en un tema espiritual. Hay muchos que piensan que la bendición es espiritual. Es una posición muy mística, como la cosa que viene del cielo y vamos a ser bendecidos y vamos a flotar en las nubes porque Dios está. Eso es místico. La bendición de Dios es eso y mucho más. Por supuesto que Dios nos bendice solamente tocándonos con su presencia. Dios nos bendice haciendo sentir amor, sanando heridas en nuestros corazones. Pero es más que eso. Dios también está interesado en nuestra vida práctica, en nuestra vida material. Y los conceptos que hay en la Escritura de finanzas hablan de esto. Son conceptos humanos.
La Biblia enseña sobre cosas humanas, sobre necesidades humanas, porque Él sabe que necesitamos todo eso. Y eso también es espiritual. Eso no es algo que a Dios no le importa, sí le importa. Y le importa porque es parte de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien aquí quiere ser bendecido? Deuteronomio 11, 26, 28. Deuteronomio 11, 26, 28. Este pasaje es clave para experimentar la bendición de Dios en todas las áreas de la vida. Esto no se refiere solamente a la finanza. Y quiero que le pongas atención y bien harías en marcar tu Biblia. No sé qué tipo de Biblia usa ni cómo marcarla. Yo todavía esto con el papel. Marcarla, porque aquí hay una verdad profunda de parte de Dios. Porque es lo uno o lo otro. Escúchame bien. Es lo uno o lo otro. No existen las dos cosas al mismo tiempo. Deuteronomio 11, 26, 28 dice aquí: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Voy a volver a repetirlo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Sabes lo que es una prescripción? Si aquí hay un médico, Gonzalo está allá atrás, es una receta. Lo que yo te receto es una prescripción. Hoy día te estoy recetando esto. Si lo obedeces, te va a mejorar, te va a ir bien. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo, a nosotros. Y aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si quieres ser bendecido, la receta bíblica es muy fácil. Conoce y obedece. Ay, es fácil a veces conocer, pero obedecer cuesta mucho. Me acuerdo que hace unos años atrás estaba en una iglesia de la Asamblea de Dios y veía al pastor, un pastor más o menos joven, y que tenía sus líderes, y un día se me ocurrió preguntarle: pastor, porque no había en escuela, no había capacitaciones ni nada por el estilo que uno dijera, estas personas están listas para ser líderes. No, sencillamente él elegía a los líderes, y un día le pregunté: pastor, ¿cómo tú eliges tu liderazgo? Me dijo: muy simple. Miro su bolsillo. ¿Pero qué es lo que me está diciendo? ¿Que acaso tiene plata? ¿No tiene plata? No. Veo que aquellos que dan dinero, que ofrendan y que diezman, están preparados para servir. Ya vencieron el peor de los gigantes que tenemos nosotros los seres humanos. Y es así. Definitivamente este es uno de los principales. ¿Sabes por qué? ¿Alguien sabe por qué es uno de los peores gigantes? ¿Quién lo sabe? Aquí tiene que haber gente que lo sabe, pero dilo. Sí, pero hay otro pasaje que Dios habla, el Señor habla mucho más claro cuál es el problema que hay ahí. A ver, Betina. Eso es, pero hay un versículo que el Señor dice eso. Dice: nadie puede servir a dos señores. Ojo, el dinero es un espíritu, hay un señor que se le llama Mamón. Por eso es tan difícil. Por eso hay algunos que sacan el billete y el elástico no lo quieren soltar, y se la suelta. Por eso, ese es el problema. Y por eso, ese es el motivo por el cual mucha gente dice: Señor, bendíceme, y cuando me bendigas yo voy a dar. Y cuando Dios los bendice, nos dan lo mismo o menos. Porque se instauró una entidad espiritual. Eso es lo que hay detrás del dinero. Por eso es tan difícil obedecerlo. En esta área es una de las áreas más difíciles de obedecer. La bendición de Dios no es solo espiritual, no se trata solo de dinero, sino que quienes así piensan se enfocan en tener más y más y más. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y lo que habla de Deuteronomio 26 al 28 es el sentido más amplio de la bendición bíblica para ti y para mí. Ser bendecido significa que un poder sobrenatural está obrando a favor de nuestras vidas. Ser bendecido desde el punto de vista de Dios significa que un poder sobrenatural obra a mi favor o a tu favor en mi vida. Y lo contrario, ser maldecido significa que un poder sobrenatural está obrando contra mí, contra nosotros, contra ti. Es espiritual. Es espiritual porque es un mundo espiritual. Lo que hay detrás del dinero es un mundo espiritual.
Los días, la vida de una persona bendecida está llena de coincidencias divinas, está llena de milagros, significados celestiales. Por ejemplo, voz de Dios, multiplicación, sueños de Dios, milagros. Las personas que viven en este círculo virtuoso ven al Señor constantemente. Constantemente aparece porque es una persona bendecida. De acuerdo a lo hablado en Deuteronomio, la bendición no es de Dios en lo económico, no es algo que yo tengo que cranear, pensar, es algo sobrenatural. Cuando entiendo, conozco y obedezco, empieza a venir la bendición. En el Antiguo Testamento la bendición era sinónimo de lo siguiente: larga vida, herencia, hijos, tierra, posesiones, fruto, paz y gozo. ¿Quieres esa bendición? Yo la quiero, yo anhelo eso. Si tú te das cuenta, lo que está aquí es todo lo que podemos esperar, es todo lo que realmente necesitamos. Podemos tener mucho de alguna otra cosa, a lo mejor podemos tener muchas posesiones y ser amargados, frustrados. A veces podemos tener muchos talentos y no tener hijos. O sea, en fin, hay tantas formas, pero cuando Dios entra en la vida, Él está prometiendo esto para nosotros, quienes somos sus hijos. Un hombre o una mujer bendecido pueden ser ricos o no, desde el punto de vista humano. Un hombre o una mujer bendecida pueden ser ricos o no desde el punto de vista humano, de acuerdo al estándar humano, pero disfruta de una calidad de vida que cualquier millonario quisiera. Voy a volver a repetir esto para que penetre. Un hombre o una mujer bendecida o bendecido puede ser rico o no, pero la calidad de vida que tiene es mayor que la que tiene cualquier multimillonario en el mundo. Hay algo dentro de su ser que le hace ser bendecido, gozoso, hay paz, hay fruto. Eso es la bendición de Dios. Es bueno en este punto, antes de ir al detalle, hablar de qué es lo que realmente Dios sí promete en su escritura con respecto a las finanzas. Insistir, esto es lo que realmente Dios promete en la relación que tenemos nosotros, sus hijos, con el dinero y las posesiones. 2 Corintios 9, 7 y 8 nos da una luz muy clara al respecto de cuál realmente es lo que Dios está prometiéndote a ti y a mí con respecto al tema de las finanzas. Dice así, Pablo escribe: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ojo en eso. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundé en toda buena obra. Voy a volver a leerlo, porque aquí hay tres cosas súper importantes que tenemos que ver. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundes en toda buena obra. Hay algunas claves en el pasaje que las vamos a ver una a una. Primero, Dios no promete abundancia económica. Lo que aparece ahí, Dios promete abundancia en gracia. ¿Lo leíste bien? Eso es la promesa de tu papá. Abundancia en gracia. Dios sí promete suficiente. Y la diferencia entre suficiente y abundante es enorme. Suficiente. Nunca te va a faltar. Yo te voy a proveer. He sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga. Eso está hablando, suficiencia. Nunca pasará esa necesidad. Y la suficiencia que Dios promete ni siquiera es para mí. Es para que abunde en toda buena obra. Fíjense en el círculo. Hay un círculo en esto para desatar la bendición de Dios. Dios promete su gracia abundante, su bendición abundante sobre nosotros. Si yo uso esa gracia abundante sobre nosotros, voy a usarla para que otro lo haga. Y si todos hiciéramos lo mismo, nuestro mundo sería distinto. Anoche estábamos visitando una familia de la iglesia y se dio un interesante tema con respecto al tiempo que estamos viviendo. Y hablábamos las dos grandes líneas políticas, económicas del mundo. Los pensamientos más de izquierda, los pensamientos más de derecha. Y hablábamos que cualquiera que fuera la línea, el problema no está en la forma que quiere uno o el otro, el problema está en el ser humano. Porque ambos quieren lo mismo, quieren lograr lo mismo. Pero definitivamente ninguno de los dos lo logra, porque hay un ser humano de por medio. Porque si entendiera el ser humano que así funciona, Dios me bendice para bendecir, bendecido para bendecir, esto sería un círculo virtuoso.
Por eso yo aprendí hace mucho tiempo, cuando voy en supermercado, siempre doy todas las monedas que tengo. Porque sé que cuando paso eso, estoy echando a andar un círculo virtuoso que es espiritual. Si cada uno de nosotros hiciéramos eso, empezamos a cambiar el mundo. Y cambiaría tu propia economía. Porque estás usando los principios de Dios. Pablo no solo enseñaba sobre el dinero de las posesiones, Pablo vivía esto. Él no solamente lo creía, él lo vivía. Y por eso dice en Filipenses, he aprendido a vivir con mucho y con poco. Y a estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesito grandes cantidades. Y también sé tener grandes cantidades. Sé controlarme cuando tengo grandes cantidades. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo Dios nos bendice? Teniendo claro lo que ya he mencionado, el concepto de suficiencia, voy a hablar un poco cómo Dios nos bendice económicamente. Uno pudiera escucharse ahora para prepararse para escuchar una fórmula. Una fórmula, ¿qué va a decir el pastor? Nos va a dar una fórmula para que nos vaya bien económicamente. Pero no. Al hablar del reino de Dios no hay fórmula, lo siento. No hay ninguna fórmula. No hay nada que puedas aprender de memoria. Y es muy por el contrario. En general, las leyes y principios del reino de Dios funcionan exactamente contrario a lo que tú estás pensando. O que yo pueda pensar. Es al revés. Y ahí está el gran problema, porque la mayoría de los cristianos se mueven en lo natural, y para esto hay que moverse en lo absurdo, en lo ilógico, en lo que no parece. Las leyes del reino de Dios son al revés. No es lógico. Y como seguimos pensando, como el reino de Chile, en lugar de pensar como mentalidad del reino de Dios, muchas veces no somos bendecidos por parte de Dios. Quiero darte un ejemplo de leyes del reino que son al revés. El mayor servirá al menor. Absurdo, pero así es en el reino de Dios. O por ejemplo, esta otra cosa. Mejor y más feliz es el que da que el que recibe. Absolutamente contrario a cuál es el pensamiento de afuera. El pensamiento de afuera tengo que tener. Más grande para mí. Las grandes peleas que vemos hoy día en nuestra cultura con respecto a la AFP y todas las marchas son porque todos quieren algo. Nadie dice yo quiero dar para que este reciba. Yo no escucho eso de ninguna parte. Porque funcionan bajo otros parámetros. Con esto también, que manténganlo ahí, voy a mencionar mandamientos y principios de Dios relacionados con las finanzas. Que Dios quiere que vivamos para ser bendecidos. Primero, las ofrendas. Las ofrendas son lo que entregamos, recursos, posesiones, voluntariamente a Dios y a su iglesia, sencillamente porque nace de nuestro corazón. Muchas veces movido tocado por el Espíritu Santo, por gratitud o por obediencia a Dios, pero es algo que es mío y yo decido darlo. Eso es una ofrenda. También la ofrenda le puedo dar a alguien que necesita. Lo puedo dar a un ministerio. Pero la ofrenda es algo que nace del corazón de Dios. Yo uso realmente lo que es mío para darlo. Y esa es una de las formas que Dios quiere. Estamos empezando al revés. Estoy hablando de lo que tienes que hacer para ser bendecido. Lo que tienes que hacer es soltar. Es al revés. Segunda forma que aparece, que Dios enseña en su palabra para ser bendecido. El diezmo. El diezmo es la 10ª parte del ingreso que tenemos todos nosotros. Puede ser por lo que te pagan en el trabajo, puede ser la pensión que recibes si eres jubilado o jubilada, puede ser que recibas una herencia, puede ser que vendas una propiedad, puede ser un dividendo, puede ser una asignación, un bono. El diezmo, la 10ª parte, es de Dios. No voy a profundizar en el tema porque el diezmo en sí es una sola predicación enorme. Pero si alguien está pensando que porque diezma ya está ofrendando a Dios, está equivocado. El diezmo es devolver lo que es de Dios, porque ese 10% no nos pertenece. Es así de simple, no es nuestro. Y cuando aprendemos a diezmar, y yo doy gracias a Dios por todas las personas que diezman acá, estamos metidos recién nos ponemos en la línea del principio para la bendición de Dios. Levantamos una maldición, pero nos colocamos ahí y se empieza a notar. Pero no es todo, hay más que eso, y eso mi intención esta mañana, poder transmitir eso. Si alguien tiene duda con respecto a que estas dos cosas son de Dios, creo que hay un pasaje que grafica muy claramente que son dos cosas y son separadas. Malaquías 3:8. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Esa es la forma en que Dios nos relaciona a través de las finanzas y quiere bendecirnos. Absurdo.
Quiere bendecirnos y tenemos que soltar ofrenda y tenemos que soltar diezmo, así lo vemos. Pero Dios dice, mira, si no aprendes eso, vas a estar en un problema, siempre va a haber escasez, siempre vas a estar como en el límite, vas a tener problemas de trabajo. Muchas cosas pasan cuando no vivimos bajo los principios de Dios. Ahora bien, sobre estos mandamientos de Dios, en la Biblia existen lo que se llaman principios. ¿Qué es lo que es un principio? El inicio. Principio es el inicio. Es algo que parte por ahí y lo demás va a pasar. Es algo que afecta transversalmente todas las áreas de la vida. No es para las finanzas. Cada área de la vida es afectada por los principios. Es algo que funciona para cristianos y no cristianos, porque es un principio. Y es algo que ni siquiera está escrito como un mandamiento, porque es un principio. Está en la Escritura. Eso es un principio. Y hay principios que son aplicables a las finanzas y que pueden afectar y cambiar nuestras vidas. ¿Cuáles son estos? Voy a nombrar los relacionados con las finanzas. Siembra y cosecha. Hoy día lo tocó Eli cuando estuvo compartiendo. Siembra y cosecha. Hace como 3 años hablamos sobre la siembra y la cosecha. Un gran principio de Dios y también un principio muy mal usado en muchas iglesias. ¿Han escuchado a alguien que diga, ¿quién quiere sembrar 20.000? ¿Le ha tocado eso? Eso no es así. No funciona así. Pero es un principio de Dios. El otro principio es el principio de los primogénitos o primeros frutos, que algunos conocen como las primicias. Si vienes de alguna iglesia ya de años, probablemente a ti te enseñaron las primicias, y ya está bien. Las primicias son los primeros frutos, que es el inicio. El concepto del diezmo empieza desde la creación misma. Quiero que pienses en esto. Cuando el Señor creó al ser humano, lo puso en un huerto y le dijo, todo esto es tuyo, que es lo que lo administre, pero hay uno que no lo toques. Ya está apartado, lo que es de Dios. Lo primero es lo primero, lo que es de Dios. Este concepto lo vemos en Abraham. Abraham no sabía de la ley, no estaban los mandamientos, todavía no nacía Moisés. Y él entendió que tenía que apartar el diezmo para Dios. Puedes ver esta historia en Génesis, puedes verlo en Hebreos también. O sea, siempre el concepto de apartar algo para Dios. Pero cuando Dios empezó a enseñar, porque eso se fue dando nomás, él primero habló del principio de los primogénitos. Todo primer nacido de mujer es mío, dice Jehová Dios. El primer fruto es mío, dice Jehová Dios. En el tiempo no se habla, ustedes ven a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que ya no habla ni del primogénito ni los primeros frutos, habla de diezmo y ofrenda. Los diezmos se fusionaron el principio del primogénito y de los primeros frutos. ¿Se entiende, no? Medio enredado, pero eso es. Ahí tenemos un principio. ¿Qué otros principios tenemos? El principio del dar, que no debemos confundir con el don de dar. Ni el don de la vista, no, nada que ver eso. Con el dar es un principio. Y otro principio que es el principio de la multiplicación. Y hay una infinidad de principios. Y si quieres conocerlos todos, cuando demos de nuevo el módulo de liderazgo, hay una clase de principios. Hay infinidad. Bueno, ahí la cara me dice sí. Quedó chata con los principios. Son muchos principios. Pero funcionan, son maravillosos, funcionan. Esta mañana solamente me voy a centrar en 2 principios. Me voy a centrar en el principio del dar y la multiplicación. Estos 2 principios están relacionados con las finanzas. Son principios relacionados con las finanzas. Y generalmente, quiero que escúchenme bien esto, que lo voy a repetir más adelante, funcionan complementariamente. Es decir, difícilmente pueden estar por separado, pero hay algunas excepciones que sí. Normalmente los 2 principios están juntos. Para que venga bendición a través de estos principios, porque ambos están funcionando juntos. Es el principio del dar y la multiplicación. Voy a hablar primero del principio del dar. Primer concepto, Dios es un dador universal. Él dio a su Hijo, Él te dio la vida, Él nos dio la tierra para que la administrara. Todo lo que Dios hace constantemente es dar. Hoy día, me imagino que tomaste desayuno, ¿no? ¿De dónde crees que viene eso? Anoche dormiste en una cama. Hoy día tienes salud como para estar aquí presente. Todo eso viene de Dios. O sea, para nosotros es tan mecánico, creemos que todo es así, pero quiero decirte algo. Literalmente hay millones de personas en la tierra donde tú vives hoy día, siglo XXI, tiempo presente, que no toman desayuno, que no tienen un lugar donde dormir y que están postrados enfermos. O sea, Dios nos está dando. O sea, nosotros tenemos esto porque Dios nos está dando. Tenemos que tener conciencia de eso. Por eso, Señor, la palabra dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Solamente por la gracia de Dios estoy vivo. Yo podría fallecer. La semana me enteré de una persona que falleció así. No estaba enferma, no tenía nada y ya no está entre nosotros. Y yo sigo estando aquí. Señor, ¿cómo no darte gracias? Porque permites que respire. Tú eres mi fuerza, tú eres mi respirar. Entonces Dios es un dador universal. Y
Y Él es práctico y quiere que vivamos en forma práctica. Y como Dios es dador y tú dices que eres hijo o hija, tenemos que tener un corazón como el de Dios. Tenemos que aprender a ser dadores. Ese es el foco. Voy a leer, si puedes abrir tu Biblia, este pasaje y márcalo. Porque si Dios te habla, y eso es lo que oraba, para que Dios te hable, esto puede cambiar una diferencia en tu vida. De aquí para adelante, hay un antes y un después. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Son palabras de Jesús que probablemente lo has escuchado más de una y otra vez. Pero quiero que Dios abra el entendimiento espiritual, oídos espirituales, para poder escucharlos ahora. Es como Dios hablando a tu vida. Es Jesús el que está diciendo esto. Dice así: dad y se os dará. ¿Te das cuenta? Es categórico. Está establecido. Tú das y se te va a dar. No sé si lo pueden ver. No sé si alguna vez lo habéis visto así, porque estoy seguro que lo han escuchado muchas veces. Y a lo mejor de niños, si ibas a la iglesia, te lo enseñaron y uno lo repite: dad y se os dará. Pero lo que está diciendo Jesús es que si tú das, se te va a dar. Es así de categórico, así de simple. Y continúa diciendo: dad y se os dará. Medida, mira, fíjate en esto: medida buena, medida apretada, medida remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Quiero llamar tu atención en este pasaje. En este pasaje, Jesús está enseñando sobre el dar. Nos damos cuenta que el dar, desde el punto de vista del Señor, excede con largueza lo económico. Él no está hablando en este minuto específicamente de pesos. Está hablando de dar y se os dará. Todo el que da, recibe de parte de Dios. Y segundo concepto, que Jesús enseñó sobre esta palabra, sobre el dar, tenía en mente la profesión de los que lo escuchaban. Trató de llevar el lenguaje hacia los que estaban ahí, era su público, que pudieran entender. Muchos de ellos eran agricultores, muchos de ellos ganados, eso es lo que básicamente hacían. De acuerdo al Antiguo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento, los agricultores de Israel deberían dejar a los pobres siempre alrededor del campo los granos para los pobres. Tenían un campo que lo plantaban y a ellos, de acuerdo a Dios, les tenía permitido que todo lo que está en la parte central es tuyo. Yo bendigo eso para que sea tuyo, pero todo el borde no hagas ciegas, no lo tomes. Déjalo ahí para los pobres. Eso es lo que enseña. Jesús está tomando esa palabra para enseñar a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento sencillamente es una revelación progresiva de Dios. No terminó uno y parte el otro. Nunca ha terminado. Es una revelación progresiva de parte del Señor. En el Antiguo Testamento habían dos tipos de personas cosechando el campo. Una, llamado el cosechador primario, era contratado, era una persona asalariada y se colocaba desde el centro de la propiedad, empezaba a cortar el trigo o lo que se estuviera cosechando. Se le pedía llenar los canastos y llevarlos a un lugar más grande donde vaciaba el canasto y volvía a hacer exactamente lo mismo hasta que terminaba su trabajo. A este cosechador que era pagado, la verdad, no le importaba mayormente cuánto cupiera en su canasto. Él iba, llenaba, vaciaba y volvía. Le pagaban para eso. No tenía más compromiso que eso. A él le importaba, y a quien lo contrataba, lo único que quería era verlo ocupado, que estuviera trabajando. Tal como tú haces con gente que contrata, lo quiero ver trabajando. Eso es todo lo que le piden. Sin lugar a dudas, Jesús tomó esta figura, no tomó la figura de este cosechador para hablar del dar y se os dará, sino que el Señor miró los que estaban a la orilla del campo, los que normalmente dependían de la gracia y la misericordia del dueño del fondo, del dueño de la parcela, para poder vivir. Ahí estaba la gente pobre. Hacían el mismo trabajo que el otro, cortaban lo poco que iba quedando en el borde, que iba a ser para ellos, pero tenía una gran diferencia con la otra persona que cosechaba. Voy a dejar el micrófono aquí. Ellos cosechaban todo lo que podían. Lo primero que hacían es que no quedara espacio. Después iba, volvía a llenar otro poco, volvía a golpear. Y después la mecía.
después la llenaba, llegaba a caer. Para esta la guardaba. Para esta persona era la vida. Comía de esto. Eso es lo que Jesús quiso decir. Literalmente, la medida, él habla de la buena medida, apretada, se me perdió el versículo, acá está, apretada, remecida y rebosante. Es esa la figura. Entonces lo que estaba enseñando el Señor Jesús con respecto a eso, que tenemos que, vamos a dar, y el Señor nos va a dar lo que da, pero más cantidad, porque va a venir buena, va a venir apretada, va a venir mecida y va a venir saliendo. Ese es el concepto del dar bíblico. Y es lo que el Señor quiere que entendamos esto. Jesús decía a quienes le escuchaban, cualquier cosa que des, tú vas a recibir mucho más de lo mismo. Quiero volver a repetírtelo. Jesús lo que estaba diciéndole a los que le escuchaban, cualquier cosa que des, vas a recibir más de la misma. Así funciona. Es un principio, es sobrenatural, es universal. Te quiero preguntar esta mañana, ¿lo crees realmente? ¿Lo crees? Si lo crees, vas a tener que empezar a dar así. Vas a tener que empezar a dar con el máximo, dar con el corazón, para que el Señor te dé la buena medida, la apretada, la mecida, la que sale de tu canasto, para que realmente seas bendecido por parte de Dios. Quiero hablar de una precaución con respecto a esto. Como mencioné al principio, el gran problema que tenemos aquí en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es nuestro corazón. Y sigue, ¿no es cierto? Y no quiero volver a repetirlo, Jeremías 17:9. Y aunque la bendición de Dios es sobrenatural, se va a producir cuando tú haces esto, esperando que eso pase, ya estás metiendo mano y no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener la gloria sobre esto, que sea sobrenatural. Cuando tú empiezas a calcular para tener más, voy a hacer esto, otro, hasta ahí llegó la bendición. Porque le estás robando la gloria a Dios. Deja que Él lo haga, deja que Él multiplique. No tenemos que ser como Sara. Dios le habló a Abraham que iba a tener un hijo, ya era anciano, y dijo amén, y Sara dijo amén, pero Sara buscó la forma que lo tuviera, y Dios ya no bendice eso. Lo mismo pasa acá, cuando aprendemos a dar, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón. Podemos dar, pero por motivo incorrecto. Si tú, cuando yo te dije, vas a dar así, si dijiste amén, pensando que si va a ser buen negocio eso, no. Tienes que aprender a dar con el corazón de Dios. Más bienaventurados dar que recibir. Lo que pasa es que cuando damos así, Dios bendice, porque está en su palabra. Queda tan claro esto porque Jesús en el mismo pasaje que estábamos leyendo, en el capítulo 6, en el 36 y 37, antes de hablar sobre esto del dar y se os dará, Jesús está diciendo esto, que no tiene nada que ver con utilidad personal, al contrario. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lo que Jesús está diciendo, da gracia y perdona. Da perdón a las personas. Da misericordia y dad y se os dará. O sea, es un concepto mucho más amplio que riqueza. Pero las riquezas están incluidas en el concepto de Dios. Hay algo bien especial que en este principio, como todos los principios funcionan, siempre funciona y para los dos lados. Te quiero dar un ejemplo. Si no damos misericordia, no tendremos misericordia. Si juzgamos, seremos enjuiciados. En buena medida, apretada, mecida y rebosante. Si condenamos, seremos condenados. Si damos perdón y si damos amor, nos será regresado en abundancia el perdón y el amor. ¿Se entiende el concepto? Ok, estamos listos para ahora voy a hablar de la multiplicación. Vamos a hablar de la multiplicación. El otro principio que hablé esta mañana es la multiplicación. Dios es el maestro de la multiplicación. Yo no estoy hablando de las tablas multiplicar. No, Dios es el maestro de la multiplicación. ¿Recuerdan algunos pasajes bíblicos donde el Señor multiplicó? Pan y peces. ¿Dónde más? A ver, los bíblicos. ¿Qué más? El agua, el vino. Estamos hablando de la boda de Canaán. ¿Pero multiplicó o creó o fue un milagro creativo? Fue una transformación. La viuda, el aceite, de lo que dicen, los panes, ¿se acuerdan? Es un milagro de multiplicación. ¿Cuál más? ¿Te acuerdan otro más? Hay dos milagros de multiplicación en los alimentos, uno con 4.000 personas, otro con 5.000 personas. Gedeón multiplicó la fuerza de un regimiento, pero miles de personas, con 300 personas tú vas a derrotar a los enemigos, y así fue.
son milagros de multiplicación. En otras palabras, lo que quiero decir que la multiplicación es absolutamente bíblica. No es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que vamos a inventar nosotros, sino que es bíblico. Quiero que busquen en tu Biblia un pasaje interesante, está en todos los evangelios. Es el pasaje justamente de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, hacia 5.000 personas. No sé si será muy complicado colocar este versículo. No sé si tenemos una Biblia en el computador. ¿Tendremos? No hay. Ok, gracias, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Lucas, yo voy a leer el pasaje de Lucas 9, del 12 al 17. Dice así: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y como eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aquí tenemos un extraordinario milagro de multiplicación. Quiero pedirte que me permitas parafrasear el pasaje con algunos excesos. Reconozco que tiene algunos excesos, pero mi intención es que puedas entender realmente lo que estaba pasando ahí. Dame esas libertades. Quiero que imagines que tú eras uno de los 12 discípulos. Tú estás ahí. Ahí está Jesús, sentado en una colina, está predicando y predica y predica. Ahí estás tú y ahí está la multitud. Probablemente debe haber sido una reunión como nunca. Vino toda la gente, 5.000 personas. Anhelada, al fin tenemos esto. Por fin sientes que, pucha, que tenemos seguidores. Ahora resultó. Y más encima se te ocurre subir a una colina para mirarlos a todos desde arriba y ves una tremenda multitud. Y piensas en tu mente: son 5.000 hombres, pero todavía no contamos las guaguas, los niños y la mujer. Aquí hay 20.000. ¡Wow! ¡Qué tremendo campañazo evangelístico! Probablemente tú hubieras pensado eso. Está resultando. Jesús comienza a predicar desde temprano y él predica y predica desde la mañana, y tú estás esperando, y tus otros amigos discípulos están esperando que como a las 12, tal vez como a la 1 atine a hacer un break, como lo hacemos en las reuniones, hacer un break. Parece que no era Viña, porque se hubiera ido a comer al break. Para que la gente busque un lugar donde comer, tal vez un restaurante, tal vez un lugar de comida rápida, lo que sea. Pero a Jesús se le pegó la lata, y de repente piensas: pucha, esto va para largo, esto ya quizá quiero terminar. Son más o menos las 4 de la tarde, y ves que algunos de los discípulos amigos tuyos se acercan a ti. Empiezas a temblar. ¿Qué es lo que querrán estos? Y cuando llega ahí, uno de ellos te dice: ¿por qué no le dices a Jesús que ya termine? Dile que la gente debe tener hambre. Dile que sabe cómo es la gente, es complicada. Dile que no van a tener dónde comer. Pero Jesús observa lo observa desde lejos, y él sigue con lo que está haciendo, hablando del reino de Dios, hablando de todo lo que él tenía en su corazón. Pero aceptas el desafío y dices: bueno, bien, ya, yo voy a decir. Y te acercas entre la multitud. Imagina esto como tratando de abrirte paso para llegar a Jesús, pero lo único que no quieres es incomodarlo, y empiezas desde lejos a decir: pss, pss, Jesús, pss, por aquí. Y él sigue hablando, y no hay caso, no te pone atención, pero en una de esas, por la gracia y misericordia de Dios, capta su atención y te mira. Y le dice algo como esto: disculpa, Señor, disculpa, no te quiero interrumpir, pero los otros, bueno, en realidad yo también, pensamos que la gente ya debe tener hambre, que se está haciendo tarde, y hay que buscar un lugar donde puedan comer, y tal vez después no van a tener cómo irse de aquí. Tú sabes que el metro lo cierran como a las 10:30, el metro de Santiago. O sea, está con un problema. Pensamos que mejor ya ir terminando. Entonces el Señor lo mira, o te mira, y te dice con mucha seguridad: dale tú, Rodrigo, a comer. ¿Qué? Te quedas ahí, pasmado,
No sabes si Jesús está bromeando, porque él tiene es como así, que tira esas tallas que realmente uno no sabe si lo está diciendo en serio o está chacoteando, como que tiene eso. Pero después ya no termina más y sigue hablándole a la gente. Entonces asumas que no te pescó, ni en bajar. Con la cola entre las piernas, vuelves de nuevo ante los demás, y antes que llegue a ellos a tratar de explicar lo que pasaba, ellos te dicen algo como eso. ¿Le dijiste que la gente tiene hambre? Sí, te dices tú, asientes con la cabeza. Entonces, ¿va a terminar la predicación? No. ¿Cómo que no? ¿No le dijiste realmente a la gente? Te dije que la gente tiene hambre, pero si él quiere seguir predicando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y qué te dijo? Me dijo una sola cosa: denle ustedes de comer. Y otro de los discípulos dice: perdón, ¿te entendí bien que nosotros le demos de comer? Sí, eso es lo que el Señor dijo. Durante 30 minutos los discípulos, yo me lo imagino afanados, empiezan a buscar qué rayos le vamos a dar de comer, pues. Y empiezan a buscar por el pie, y de repente lo único que encuentran son 5 panes y 2 peces, no hay más. Tu mala suerte te acompaña porque te vuelven a decir que vayas tú a decirle que hay 5 panes y 2 peces y no hay más. Y empiezas de nuevo este show como para llamar la atención de Jesús. Hey, Señor, hasta que te pone atención y le dice: disculpa, Jesús, yo sé que te estoy interrumpiendo de nuevo, pero no te tengo muy buenas noticias, la verdad es que no. Resulta que lo único que tenemos es esto, y muestra los 2 peces y los panes, es todo lo que hay. Excelente, le responde Jesús, excelente. Te mira, te sonríe y te dice tiernamente: tú y los demás, hagan que los demás se sienten en grupos de 50. Después de un rato se logra el primer milagro. ¿Te imaginas lo que significa hacer que 20.000 personas se junten en grupos de 50? Eso ya fue un milagro, ya lo lograron. Ahí están sentados en un grupo de 50, esperando a ver qué es lo que... Yo me imagino la expectativa que se debe haber creado de haber sido extraordinaria. Caminas a donde está Jesús para contarle que está todo listo tal como lo pidió. Ahí están los panes, los peces, ahí está la gente sentada en grupo de 50. Y mientras vas hacia Jesús no puedes evitar pensar: ¿qué rayos va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces el Señor, de acuerdo al relato bíblico, toma el pescado y toma el pan, lo levanta hacia el cielo y ora y lo bendice. Y sabemos el resto de la historia. Hay enseñanza que tenemos que sacar de este pasaje. Cuando uno ve con detalle todo el pasaje, por eso te dijo que lo viera y lo guarde. Cuando ves con detalle todo el pasaje, podemos sacar básicamente dos enseñanzas. Primera enseñanza: para que algo llegue a multiplicarse, en primer lugar debe ser bendecido por Dios. Bendecido, se entrega a Dios. Tómalo en tus manos, Señor, y bendícelo. Después podemos esperar que eso sea multiplicado. Eso es lo primero. Bíblicamente, lo que hizo Jesús, tomó lo que tenía, lo presentó delante de Dios pidiendo la bendición sobre eso. Entonces, es la primera enseñanza. Son muchos los cristianos que nunca han visto su finanza multiplicarse. Voy a volver a repetir, son muchos, y de verdad son muchos. Yo diría que la mayoría de los cristianos que nunca han visto su finanza multiplicarse. La mayor parte de las veces porque el dinero que tienen no ha sido bendecido. En alguna medida, cuando tú te sientas en la mesa con tus hijos, espero, y con tu esposa, espero, y pides la bendición por los alimentos, lo que estás haciendo es eso. Estamos bendiciendo el alimento, no va a que sea más rico, ya sabemos lo rico que es la palta, lo que es el huevo, ya sabemos eso. Lo que tú estás pidiendo es bendición, y lo que estás pidiendo de fondo, estamos dando gracias a Dios, y estamos esperando que Dios siga una y otra vez, día a día, multiplicando lo que va a haber sobre tu mesa. Eso es lo que estás haciendo. Y lo que hacemos, cuando hoy día Eli dijo: aquí están los canastos, extiende tu mano. Lo que estamos haciendo, orando por estos dineros para que se multiplique. Y créeme que aquí en la iglesia hemos visto no sé cómo multiplicarse el dinero muchas veces, no una vez. Y es porque creemos en la multiplicación. La primera enseñanza del principio de la multiplicación es pedir bendición sobre todo lo que tengamos. ¿Cuál es la segunda enseñanza? Hay una segunda enseñanza en torno a este principio, que solo lo que se da se multiplica. Quiero volver a repetirlo. La segunda parte de este principio de Dios, que solo lo que se da se multiplica. Por eso que dije al principio, estos son dos principios que actúan normalmente juntos. Si yo quiero multiplicación, tengo que dar algo. Eso es. Los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. Se lo habían entregado al Señor. Fue bendecido. Y ellos pudieron decidir, porque Jesús, si ves el relato, se los pasó de nuevo a ellos. Ellos podrían haber decidido: comámoslo. Estamos listos. ¿No hacemos eso?
Señor, bendíceme mi dinero, bendice esto y después me quedo con esto. Los discípulos lo que hacen, entregan lo que recibieron de parte del Señor y ahí se produjo el milagro de la multiplicación. Antes no se produce. Solo lo que se da se multiplica. Tenían que darlo para que se multiplicara. Son muchos los cristianos que confían que sus finanzas nunca se han multiplicado. Dicen que nunca les ha faltado. Pueden declarar Dios es fiel. Pueden decir Dios cumple con sus promesas. Pero de verdad, nunca han visto una multiplicación. Son cosas distintas. Dios fuera su promesa, Dios no te va a faltar, pero ver multiplicación es algo que es distinto, porque hay que entender y vivir el principio de Dios. El problema es que muchos cristianos han aprendido a dar el diezmo, por ejemplo, o dan algo de ofrenda, poco o nada, lo que sea, dan algo de ofrenda. Quisiera que notaras algo del pasaje. Notaste que eran 5 panes y 2 peces. ¿Notaste esto? ¿Que era una ofrenda? ¿Notaste que la ofrenda no está en este pasaje, pero eran de un niño? Con un corazón dispuesto, te doy todo. El niño dio todo lo que tenía. Lo único que encontraron los discípulos cuando andaban buscando comer era lo que tenía el niño. Yo me imagino que el niño le dije, hey chico, tenéis que darlo. Es como, algo así tenía que haber sido. Y el niño tomó esto y lo entregó. Y fue multiplicado. Y la multitud cercana a 20.000 personas, se piensa, fue bendecida porque hubo un milagro de multiplicación de una ofrenda. Muchos cristianos no se dan cuenta que solo lo que se da se puede multiplicar. Por eso dice que Dios bendice al dador alegre, porque das con gozo. Por eso Dios es un Dios de bendición. Quiero que reparen en Mateo 25, no lo vamos a leer por tema de tiempo. Mateo 25, del 20 al 28, es la llamada parábola de los talentos. Quiero reparar esto, que un talento era igual a 6.000 denarios. Y el denario era el sueldo de un día de trabajo. Por lo tanto, con esos 6.000 denarios, con 6.000 denarios, eran más o menos 20 años de sueldo, lo que había ahí en carpeta. Y hay 3 personajes, a uno que se le entregan 5, a uno se entregan 2 y a uno se le entregan 1. Aquí vamos a ver lo mismo que estamos viendo en la multiplicación de los panes y los peces. El de 5, ¿qué es lo que hizo? Lo tomó, lo trabajó, lo invirtió. El de 2 hizo exactamente lo mismo. Lo tomó, lo trabajó, lo invirtió. Y el de 1 dijo, capaz que lo pierda y capaz que se enoje, entonces lo entierro y lo guardo para cuando vuelva. Y cuando vuelve el Señor en la parábola de los talentos, al de 5 le dice, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, aquí está. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, más de lo que yo te digo vas a tener. En lo mucho te pondré. Al de 2 le dice exactamente lo mismo. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Y el que es de 1 lo queda mirando y dice, y te dan cuenta que aquí está hablando de plata. Solamente si lo hubieras dado al banco hubiera tenido utilidad. ¿Por qué hiciste eso? Y se lo quitó, y se lo dio al que más. Fíjense lo que devuelve. 5 talentos y le dijo, son 5. No, le dijo, no te voy a devolver el diezmo que me diste, te voy a dar el diezmo y todo más multiplicó. Y eso es lo que pasa con la multiplicación. Cuando damos de corazón al Señor, el Señor no solamente devuelve como era el principio del dar, sino que multiplica. Lo que Dios le devuelve a la persona, dijo, quédate con los 5 que te pasé, pero yo te voy a dar 5 más. No soy bueno para las matemáticas, pero no sé cuánto por 1 hay ahí de bendición. Y ese es el principio de la multiplicación que puede jugar a tu favor y a mi favor cuando lo hacemos de forma correcta, con el corazón correcto, y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo sé que hay muchos cristianos que piensan que esta enseñanza no son para el tiempo que vivimos, porque estamos en el Nuevo Testamento. Muchos cristianos dicen que estamos en el periodo de la gracia y que muchas de estas cosas fueron invalidadas. Que las cosas fueron enunciadas bajo la ley y que ahora, como estamos en la gracia, ya no son válidas. Pero quiero decirte algo, los principios de Dios son inmutables. Los principios de Dios son inmutables. Siempre estarán vigentes. ¿Qué pasaría si yo un domingo me enojo con Claudio porque no paga los 10 monedas de ofrenda y lo aprieto y lo ahogo? Yo no podría decir, oye, no tengo culpa porque yo vivo bajo la gracia. La ley sigue absolutamente vigente, no matarás. Sigue absolutamente vigente. Pero ahora, no creo que apliques lógica, quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3:6. Hay que pensar que Malaquías es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo último que hay es Malaquías y empieza el Nuevo Testamento. Casi como que Dios quiso, sabiendo que el problema que tenemos con el dinero, puso ahí
Ahí puso la enseñanza sobre el diezmo. Y en algún momento en Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia, es el mismo, Él permanece para siempre. En Mateo 24:35 Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No hay algunas que ya no sirvan, que saquemos la hoja porque esto no, no es así. No dice eso la Biblia. Yo no sé qué tamaño es tu Biblia, pero conocí una persona que tenía una Biblia como 25 hojas, ya todos no servían ya. Mi Biblia sigue con la misma hoja. Algunas duelen, algunas cuestan, hasta que entiendes y vives con gozo y con alegría, siguiendo la voluntad de Dios. Milagro de multiplicación he vivido en mi vida, pero quiero esta mañana, le pedí a Eli, porque mientras preparaba esto me acordé de algo que no sabía cuál había sido el final, honestamente. Pero quiero refrescarla, me pasa a Eli, refrescarle la memoria. Cuando hicimos la ofrenda de acción de gracia, tanto Rodrigo como Eli hicieron algo, y se pararon aquí delante y contaron lo que habían hecho. Y yo quiero que les cuente qué pasó con la historia. Gracias. Bueno, sí, lo que está diciendo el pastor. El 23 de abril, que no me acuerdo si fue ese mismo día, pero estamos de aniversario como iglesia, como todos ustedes saben, y siempre como aniversario de la iglesia tomamos una ofrenda de acción de gracias, ¿no es cierto? Y la verdad que ese día Marisela compartió y después al final del mensaje mostró un video, que no sé si se acuerdan, pero era un niñito que iba y lo entregaba todo. Y mientras estaba viendo este video del niño que lo entregaba todo, sentí que el Señor me habló y me dijo que teníamos que entregar todo. Ay, ya dije, Señor. Y le pregunté al Señor, ¿pero todo de qué? Y justo nos había llegado, estaba por llegarnos la devolución de impuestos. Todos dicen amén en esa fecha, ¿no es cierto? Maravillosa. Pero nos había pasado algo que quiero comentarles para dar un poco de contexto. Justo en marzo de este año, nosotros empezamos, en realidad Rodrigo, empezó a trabajar en forma independiente. Mis papás tienen una empresa de servicios funerarios y nosotros tomamos una franquicia de la empresa. Pasé el aviso, ¿ya? Y entonces habíamos partido con esta, digamos, esta franquicia en marzo. Y era marzo y abril, porque estábamos fin de abril. Y la verdad es que hasta abril no habíamos vendido absolutamente nada. Y había sido un poco difícil porque dijimos, bueno, sabíamos que el comienzo cuesta un poco, qué sé yo, pero no había pasado nada. Entonces nosotros dijimos, bueno, justo este año teníamos una buena devolución de impuestos y dijimos, bueno, ahí vamos a amortiguar un poco los gastos que tenemos, porque llevábamos 2 meses sin vender nada. Y con un montón, ya saben los que han empezado negocios, que los primeros meses hay un montón que pagar, que arriendo, que esto, que lo otro, y teníamos como una cuenta de un montón de cosas que teníamos que pagar. Así que cuando el Señor me habló en ese momento de que teníamos que dar todo, era significativo, no era justo un momento que, justo súper bien, que todo me sobraba, digamos, porque el Señor nunca lo hace así, realmente nunca lo hace así. Siempre que nos llama a dar es porque quiere bendecirnos y siempre nos va a hacer a nosotros dar el primer paso para que nosotros podamos ver la bendición. No nos va a decir, da cuando te sobre. Realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos este principio de lo que está predicando el pastor, ¿no? Y bueno, entonces lo que pasó fue que ese día yo sentía esto y le digo a Rodri, es que siento que el Señor me está hablando esto. Y me dice, ya, hagámoslo. La verdad que el Señor en varios momentos significativos de nuestra vida nos ha pedido dar cosas. Y esto también quería compartirlo porque uno a veces piensa, yo ya di, pues Señor, yo ya pasé este examen, o sea, yo ¿te acuerdas cuando di esto? Pero es algo constante que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos tener un estilo de vida de dar, porque Él realmente nos quiere bendecir siempre. Entonces, Él sabe, nos pone en situaciones y siempre es que está nuestro corazón a prueba. Entonces, nosotros en algunos momentos importantes de nuestra vida hemos dado cosas significativas. Entonces, como que algunas veces, y yo lo he pensado, es como, ya, Señor, de nuevo, no, si tú ya me dijiste esto, yo ya te mostré que yo te amaba con todo mi corazón, ¿por qué de nuevo? Pero el Señor quiere de nuevo bendecirnos y quiere de nuevo ajustar nuestro corazón. Y esta vez fue así, en realidad, porque era un momento difícil,
que estábamos contando con ese dinero y me acuerdo que dijimos ya, y a la otra semana, bueno, nos acercamos al final de la reunión a hablar con el pastor y le dijimos, bueno, tenemos esta ofrenda, así que ya la dimos, apenas llegó los primeros días de mayo, pero ¿saben qué? Quería contarles qué pasó después. Como no había pasado nada con la empresa nueva y busqué ahora, realmente pasaron más días y recién el 16 de mayo, casi un mes después de que nosotros habíamos decidido esto, hicimos la primera venta de Plan Fe, que se llama la franquicia que tenemos de servicio funerario. Así que recién, casi un mes después, y vimos la mano del Señor, y la verdad que hasta ahora la hemos seguido viendo. Y no solamente eso pasó en mayo, lo de la empresa, sino que en mayo, yo trabajo en una empresa de educación y veo el tema comercial, y justo postulé una licitación. Desde que estoy ahí, casi 4 años, nunca me había ganado una licitación tan importante. Era la primera vez. Y mientras Leo estaba compartiendo esto de este principio, dije, uy, no lo había visto nunca así. Esto que decía que primero tenemos que, el principio de dar, primero tiene que ser bendecido, después se multiplica, ¿no es cierto? Y saqué la cuenta porque no la había sacado hasta ahora que tú lo estabas compartiendo. Realmente nosotros lo que dimos ha sido tremendamente multiplicado. Nosotros teníamos una línea de crédito de hace varios años sin poder cubrir, porque era como todo el tiempo cubríamos un poco y después volvíamos a ocuparla. ¿Les ha pasado? ¿Alguien le ha pasado? Ya. Y era como que cubríamos y después volvíamos a usarla y cubríamos y volvíamos a usarla y era grande. Y la verdad es que ahora, mientras Leo estaba compartiendo eso, me di cuenta que nuestra línea de crédito era 10 veces lo que nosotros dimos. El monto de 10 veces lo que nosotros dimos. Y saben que este mes nosotros vamos a terminar de pagar esa línea de crédito. Así que de verdad Dios lo ha hecho. Dios ha multiplicado todos los recursos y hemos visto su fidelidad de una manera tremenda. Él quiere bendecirnos y el Señor no tiene hijos favoritos, quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Así que quiero animarte que le creas al Señor. Es Dios que quiere, lo que decía el pastor, el Señor no necesita nuestro dinero y la iglesia tampoco, pero Dios quiere bendecirnos, Dios quería sacarnos de esto y estábamos tan contentos con Rodri el otro día, planificando más o menos como, y decíamos, vamos, este mes, si Dios quiere, vamos a terminar de pagar esto porque ha sido como una cosa por tanto tiempo, ¿no? Y ahora me doy cuenta que lo que Él nos estaba llevando a hacer en ese momento era porque Él quería sacarnos de eso y quería bendecirnos, y la verdad que nosotros no lo podíamos hacer de una manera rápida, pero el Señor sí tenía la estrategia y el mecanismo para hacerlo de una manera rápida. Amén. Denme un aplauso. La multiplicación de Dios es absolutamente sobrenatural. La verdad que es así. En nuestra vida hemos visto muchas veces la multiplicación. Yo he contado algunos testimonios. Yo creo que es casi a diario. Es verdad que como uno no está pendiente, no va notando cómo pasó esto. Pero literalmente cuando tú entras en un círculo, esto es un círculo virtuoso de fe. Cuando empiezas a vivirlo te empiezas a dar cuenta que esto está funcionando siempre. Hace 2 o 3 domingos conté que el Señor había provisto a través de gente generosa de la iglesia una ofrenda que nos ayudó en gran parte a costear un tratamiento no menor que tuve que hacerme. Y yo me puse a pensar, ¿por qué lo hace? Porque constantemente en la cosa chica uno está dando, se empieza a producir la multiplicación. En predicaciones pasadas, cuando toqué esto, hablé de la multiplicación de un auto. Conté que nosotros, cuando yo salí de un trabajo, me dieron una indemnización. Estábamos en el grupo Misiones en ese tiempo y decidimos con Cecilia invertir eso en una camioneta 4x4. Nunca habíamos tenido una camioneta 4x4, era un gusto que queríamos darnos, pero además sabíamos que esa camioneta nos iba a servir para meterla en terrenos difíciles en el sur mientras trabajábamos en Misiones, cargada con equipo. Esa camioneta recorrió gran parte del sur, llegamos hasta Puerto Aysén con la camioneta, haciéndola pedazo, literalmente pedazo, porque iba hasta arriba. Cuando recibimos la camioneta, me acuerdo perfectamente el día, y pusimos las manos sobre la camioneta y la entregamos. La bendecimos, bendecir la camioneta y la entregamos. Sabíamos que era de Dios.
Y llegó el día que tuvimos que deshacernos de la camioneta, que estaba ya muy deteriorada, con a muy bajo costo. Pero no pasó un año que Dios nos regaló un auto, 0 kilómetros. Se produjo la multiplicación. Ahora, yo había hecho eso porque Dios me ha enseñado con mi guitarra el proceso antes. He dado 2 veces mi guitarra. Y hoy día la guitarra que tengo ahora es mía, es norteamericana, llegó de Estados Unidos. Porque Dios le habló a una persona, antes de viajar a Chile, llévele esa guitarra, le digo, porque yo había entregado mi guitarra. Esto es así, funciona así. Juan, ¿podemos tocar? Hace finales del año pasado el Señor ha estado hablando a mi corazón con respecto a cambios que quieren nosotros como iglesia, como persona. De hecho, este año ha sido un año totalmente distinto. En este año tuvimos que cambiarnos de casa. Estamos aquí y tenemos que casi salir rápidamente y tratar de hacer todo esto de nuevo. Aquí no había nada, pero un cambio. Hemos experimentado cambios en la vida organizacional de la iglesia, todavía se están produciendo. En un tiempo más veremos algunas reuniones distintas, con cambios también. Pero los cambios más profundos que Dios nos está pidiendo tienen que ver con nosotros como personas. En lo personal, a mí como pastor, pero también en la iglesia. Dios me ha hablado mucho del corazón de la iglesia, de cómo está el corazón de la iglesia. Me ha estado guiando a llevar a la iglesia a una vida de oración más intensa. Hoy día partimos con un grupo, con la oración. Solo llegamos 4, porque necesitamos un cambio. Si no necesitáramos el cambio, hubieran llegado 20. Necesitamos un cambio. Aquí hay un problema. Y Dios está hablando, tienen que cambiar. ¿Quieren verme? ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver mi gloria? Pues el método es buscar a Dios y orar. Pero Dios nos está llevando un cambio en la oración. Dios también nos ha llevado un cambio en ser más misericordioso, y yo quiero dar gracias a Dios en esto. Porque hoy día, gracias a la misericordia de quienes son fieles en sus diezmos y ofrendas, tenemos a Andrés, Marisela y Jenny en Cuba por un mes, trabajando y extendiendo el reino de Dios. Hoy día, gracias a esa misma misericordia, está Santiago y Dani estuvieron en Coyhaique, compartiendo con los hermanos allá, hablando que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, porque aquí hay gente misericordiosa que entiende que al dar y bendecir, bendecimos a los demás. Dios quiere que seamos una iglesia más generosa, más dadivosa, y por eso esta predicación tiene que ver con que Dios quiere cambiar nuestro corazón. No quiere que pensemos ni calculemos. Yo tomo el testimonio de Deli. Yo más o menos sabía lo que ellos están pasando, y es más, uno como ser humano tiene la tentación, tuve la tentación de decirle a Rodrigo, no lo hagan. Después le pedí perdón a Dios, porque lo único que estaba haciendo era cerrar la mano a lo que Dios quería hacer, y lo vemos ahora. Yo realmente quería demostrarle que Él es Dios, y que Él multiplica realmente cuando bendice a sus hijos. Y lo que ellos dieron no fue poca cosa. Fue una gran ofrenda, cuando no tenían nada. Dios es bueno y Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, me quiere bendecir a mí, nos quiere bendecir como comunidad, que realmente seamos conocidos como una iglesia bendecida. Dios no quiere la escasez, no quiere ver a sus hijos con problemas de trabajo, con que siempre tienen poco, que no alcanza, que todos los meses que tengo que recurrir a la cuenta. Hay algo que está mal, que no hemos vivido, que no entendemos. Hay algo en mi corazón que tiene que cambiar. Dios quiere cambiar los corazones esta mañana. Dios nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Quiero que imagines esto. Imagínate que si cada uno de los que somos parte de la iglesia del Señor, no solamente aquí, pudiéramos verlo así, la iglesia sería muy distinta. La iglesia podría llegar hasta las puertas del Hades. Porque cada misionero que tiene un llamado a salir, saldría. Cada iglesia que hay que plantar se podría plantar. Cada edificio que se pudiera construir, se construiría. Cada pastor que necesita la iglesia contratar, se le podría contratar y podría dedicar todo su tiempo a servir, a ministrar al reino de Dios. Tu vida sería distinta. Hoy día, como dije, iniciamos los tiempos de oración en las mañanas. Hice una tabla y coloqué las cosas para guiar un poco los tiempos de oración. Y en algún minuto, como hago muchas veces, iba a colocar ahí en la tabla por las finanzas de la iglesia. Y cuando estaba pensando eso, el Espíritu Santo dijo, no, pon ahí por el corazón dadivoso de la iglesia. No pidas más por plata, pide por el cambio del corazón. Pónganse de pie. Vamos a cantar que tenemos un buen Padre, misericordioso, fiel, que nos bendice cada día.
que quiere cambiar nuestras vidas, quiere cambiar nuestros corazones. Ven, Señor, y te adoramos esta mañana, te bendecimos esta mañana. Quiero que cantes con todo tu corazón esta canción. Mil historias de cómo eres tú, pero yo he escuchado en la noche tu dulce voz y me dices que me amas y que solo no estoy. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. He visto a muchos buscando respuestas por todo lugar, pero sé que lo que buscamos solo tú nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi oración. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy. Yo quisiera esta mañana, si hay alguno de los que está presente que no experimenta la bendición de Dios, estoy hablando de la bendición de Dios que hablamos esta mañana, si no está experimentando la bendición de Dios en tu vida, así, tan sencilla como completa, tan sencilla como tener paz, como tener gozo, como tener provisión, yo quiero orar por ti, y más de alguien va a querer orar por ti. Sabes, el Señor quiere que seamos una iglesia bendecida, que tú seas un cristiano o una cristiana bendecida. Y tienes, mientras cantamos la canción, tienes la oportunidad de pasar por orar por bendición de Dios. No sé cuál es el motivo por el cual no experimenta la bendición de Dios, pero sí sé que Dios está aquí para hacer el milagro esta mañana. Así que si hay alguien que tenga esto en su corazón y quiere vivir lo que hemos hablado, que no sea un entendimiento intelectual, sino vida, paz esta mañana, mientras seguimos cantando esta canción. Vamos.